Empecemos por el aceite más importante, el básico, sin el cual es imposible entender todo el sistema de sanación en tiempos bíblicos. El aceite de oliva o el óleo. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, el aceite de oliva se menciona más de 200 veces. No es casualidad. En el Antiguo Oriente Próximo, el aceite de oliva era lo que hoy son para nosotros el botiquín de primeros auxilios, la cosmética e incluso el combustible, todo en uno. Recuerda la parábola del buen samaritano. Cuando encuentra al viajero herido en el camino, ¿qué es lo primero que hace? Le vierte vino y aceite sobre las heridas. El vino como antiséptico, el aceite como calmante y cicatrizante. No es una imagen poética, era la práctica médica estándar de la época. El aceite de oliva creaba una barrera protectora sobre la herida, evitaba que se resecara y, según han descubierto estudios modernos, posee propiedades antibacterianas moderadas gracias a la oleuropeína, un compuesto natural que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias. Pero el aceite de oliva tenía otra función, mucho más profunda. En la epístola de Santiago se dice claramente: si alguien está enfermo, que llame a los ancianos para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí el aceite ya no es solo un remedio médico, sino un símbolo de la unión entre la sanación física y la espiritual. Ungir era un acto de fe, no solo de higiene. Dato curioso: en la parábola de las 10 vírgenes, el aceite se convierte en metáfora de la preparación espiritual. Las 5 vírgenes prudentes llevaron reserva de aceite para sus lámparas, las 5 insensatas no. Cuando llegó el novio, a las insensatas se les acabó el aceite y se quedaron fuera, con la puerta cerrada. Aquí el aceite simboliza no solo un recurso material, sino una preparación interior, una fe acumulada. Los historiadores señalan además que el aceite de oliva se mezclaba con distintas hierbas y resinas para crear compuestos con fines diversos, desde el tratamiento de enfermedades de la piel hasta el embalsamamiento. Precisamente el aceite de oliva servía de base para el óleo sagrado, el compuesto aromático con el que se ungía a reyes y sacerdotes. La receta de esta mezcla era tan importante que, en el libro del Éxodo, Dios en persona dicta a Moisés las proporciones exactas de los ingredientes, prohibiendo bajo pena de muerte usar ese compuesto para fines cotidianos. Y aquí empieza lo más interesante, porque uno de los ingredientes de ese compuesto sagrado es una planta que hoy se considera prácticamente extinguida en estado silvestre, y que en la antigüedad se valoraba literalmente a peso de oro. De eso hablaremos más adelante. Por ahora, pasemos al segundo aceite de nuestra lista, el mismo que los magos llevaron al niño Jesús junto con el oro. Y no, no es la mirra. De ella hablaremos aparte. Es el incienso. El incienso, o frankincense, es una resina que se extrae de árboles del género Boswellia, que crecen en las regiones áridas del actual Yemen, Omán y Somalia. Para obtener esta resina se hacen cortes en la corteza del árbol, que empieza a llorar. Exuda un líquido resinoso y espeso que se solidifica al aire en gotas duras, en forma de lágrimas. Cuando oímos la palabra incienso, la mayoría piensa enseguida en la liturgia de una iglesia, en el humo que sube hacia el techo del templo. Pero en tiempos bíblicos, el incienso no se usaba solo con fines rituales, era parte del botiquín cotidiano. Los antiguos egipcios, y tras ellos los hebreos, usaban el humo de quemar incienso para sahumar las estancias donde había enfermos. Se creía que purificaba el aire de los malos miasmas, como se llamaba entonces a las fuentes de enfermedad. Hoy sabemos que no andaban tan desencaminados. Al quemarse, el incienso libera compuestos con acción antiséptica, capaces de inhibir el crecimiento de ciertos microorganismos en el aire. Pero la principal fuerza del incienso no está en el humo, sino en la resina en sí. Molido en polvo o mezclado con aceite, el incienso se aplicaba para tratar heridas, inflamaciones e incluso trastornos nerviosos. La ciencia moderna, por cierto, confirma parte de estas prácticas antiguas. El incienso contiene ácidos boswélicos, compuestos con un efecto antiinflamatorio demostrado. Hoy en día los extractos de boswellia se usan en suplementos para las articulaciones en casos de artritis,
esa misma enfermedad de la que ya escribían los médicos antiguos. En el libro del profeta Isaías, el incienso se menciona como símbolo de alegría y restauración, de lo que sustituye a la ceniza y al duelo. Y en la historia de los magos, el incienso se ofrece al niño Jesús junto con el oro y la mirra. Aquí es importante entender el simbolismo. El oro, regalo para un rey. El incienso, regalo para Dios, ya que se quemaba en los rituales del templo como ofrenda. Y la mirra, presagio de su futura muerte y sepultura. Y aquí surge una pregunta que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Por qué precisamente estos tres regalos? ¿Por qué no simplemente oro y joyas? La respuesta está en el valor increíble que estas resinas tenían en el mundo antiguo. El camino del incienso desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo duraba meses, cruzando el desierto en caravanas que sufrían ataques de bandidos. Era una de las rutas comerciales más vigiladas y rentables de la antigüedad, la ruta del incienso, comparable en importancia a la ruta de la seda. El incienso se valoraba tan alto que reinos enteros, por ejemplo, el antiguo reino de Saba, en el actual Yemen, de donde según la tradición procedía la reina de Saba, construyeron su economía casi por completo sobre el comercio de esta resina. Pero si el incienso era caro, el siguiente aceite de nuestra lista lo era aún más, y está ligado a una de las escenas más conmovedoras de todo el Nuevo Testamento. La mirra es una resina emparentada con el incienso, pero extraída de otro árbol, la comifora. Y, a diferencia del incienso, la mirra tiene una particularidad asombrosa. Acompaña a Jesucristo literalmente desde su nacimiento hasta su muerte. Al nacer, los magos traen la mirra como uno de los tres regalos. Ya entonces, según muchas interpretaciones teológicas, este regalo era profético. La mirra se usaba tradicionalmente para embalsamar cuerpos de difuntos, y su presencia entre los regalos al niño simbolizaba su futura muerte sacrificial. Y al final de la historia evangélica, la mirra reaparece. Cuando llevan a Jesús a la crucifixión, le ofrecen vino mezclado con mirra, según una de las versiones, como analgésico, ya que la mirra tiene un ligero efecto sedante y calmante del dolor. Después de la muerte, es precisamente una mezcla de mirra y aloe, traída por Nicodemo en una cantidad de unos 30 kilos, una partida enorme y muy cara para la época, la que se usa para preparar el cuerpo para la sepultura. Más allá de esta historia concreta, la mirra fue uno de los remedios curativos más importantes del mundo antiguo durante milenios. Los egipcios la usaban no solo para la momificación, sino también como antiséptico para tratar heridas y para problemas digestivos y bucales. Los soldados de la antigua Grecia, según testimonios históricos, llevaban mirra consigo al campo de batalla, precisamente como material de cura y desinfección de heridas, mucho antes de que nadie comprendiera la naturaleza de las bacterias. Y esto no son solo leyendas. Estudios modernos confirman que la mirra contiene compuestos con una marcada acción antimicrobiana y analgésica. Hay datos que indican que puede inhibir el crecimiento de determinadas bacterias y hongos, además de poseer un efecto antiinflamatorio moderado. En algunos países, el extracto de mirra sigue formando parte de la composición de enjuagues bucales y de productos para tratar heridas menores. En el Antiguo Testamento, la mirra también aparece en la composición de ese óleo sagrado del que hablamos en el primer bloque, la mezcla cuya receta Dios dictó personalmente a Moisés. Y precisamente la mirra era ahí el primer ingrediente y el más importante en cantidad. Pero, más allá de toda esta historia de sanación y unción, se esconde una paradoja. El aceite que curaba las heridas de los vivos se convirtió en símbolo de la preparación para la muerte. La mirra es, quizás, la única sustancia en la Biblia igual de apropiada junto a una cuna que junto a una tumba. Vale la pena añadir un dato histórico curioso. En la antigua Roma, la mirra se valoraba tanto que a menudo costaba más que el oro a igual peso, especialmente en periodos en los que las rutas comerciales a través de Arabia quedaban cortadas por guerras o asaltos de bandidos. Las madres romanas daban mirra diluida a los recién nacidos para fortalecer su salud, y los médicos de la antigüedad
incluido el célebre Dioscórides, la describían con detalle en sus tratados médicos como remedio contra inflamaciones, la tos e incluso las mordeduras de serpiente. Es decir, mucho antes de los evangelios, la mirra ya estaba firmemente integrada en la cultura sanadora de todo el Mediterráneo. Por eso su aparición en la historia de Cristo no parece una elección casual de los magos, sino la elección de la sustancia más valiosa y más curativa que existía en el mundo antiguo. Ahora pasemos a un aceite de naturaleza completamente distinta. No la resina de un árbol caro, sino una planta humilde que crecía literalmente en las grietas de los muros de piedra, y que sin embargo tenía el poder de frenar una epidemia. Si el incienso y la mirra eran un lujo al alcance de reyes y magos, el hisopo era la planta de todos. Sencilla, barata e increíblemente eficaz. El hisopo es un pequeño arbusto de la familia de la menta que crece prácticamente en todas partes de Oriente Próximo, en las grietas de las rocas, en las laderas pedregosas, junto a los muros. En la Biblia aparece por primera vez en una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento, durante el éxodo de Egipto, en vísperas de la última plaga. Dios da a los hebreos una instrucción: tomar un manojo de hisopo, mojarlo en la sangre del cordero sacrificado y untar con esa sangre los dinteles y las jambas de las puertas de sus casas. El ángel de la muerte, al recorrer la tierra de Egipto aquella noche, veía esas marcas y pasaba de largo. De ahí el nombre de la fiesta de Pesaj, la Pascua, que literalmente significa paso o que pasa de largo. Aquí el hisopo funciona no como remedio médico, sino como instrumento de purificación ritual y protección. Pero esa función, la de purificar, recorre todo el Antiguo Testamento. En el libro del Levítico, el hisopo se usa repetidamente en los ritos de purificación de la lepra y otras enfermedades de la piel, así como en la purificación de casas afectadas por el moho. Algo interesante, porque el moho realmente podía ser fuente de enfermedades reales, y el rito de purificar la casa tenía detrás una lógica sanitaria bastante práctica. El rey David, en su salmo penitencial, el célebre Salmo 51, exclama: «Purifícame con hisopo, y quedaré limpio». Ya no es una aplicación médica literal, sino una metáfora profunda de purificación espiritual. Pero no surgió de la nada. Se apoyaba en una práctica real y cotidiana de usar el hisopo para librarse de la impureza, ya fuera física o espiritual. Y aquí conviene mencionar un dato médico importante. Botánicos e historiadores de la medicina modernos consideran que la planta que en la Biblia se llama esof, traducida como hisopo, podría en realidad ser mejorana siria o una planta similar, con fuertes propiedades antisépticas. El aceite esencial que se obtiene de esta planta contiene carbacrol y timol, compuestos con actividad antimicrobiana demostrada, que se usan en medicina también hoy, entre otras cosas, en algunos antisépticos y jarabes para la tos. El hisopo se usaba también como expectorante en enfermedades respiratorias, como antiséptico para tratar superficies y heridas, e incluso se añadía a los alimentos como conservante. Gracias a sus propiedades bactericidas, retrasaba la descomposición de los productos en climas cálidos, donde por supuesto no existían neveras. Resulta algo sorprendente. Una planta que crecía literalmente bajo los pies, al alcance de cualquier pobre, resultó ser uno de los instrumentos más poderosos de protección contra las enfermedades en toda la historia bíblica. Es revelador, además, que el hisopo se menciona en la Biblia en estrecha relación con la construcción más majestuosa del antiguo Israel, el Templo de Jerusalén. En el primer libro de los Reyes se dice que el rey Salomón, célebre por su sabiduría y su conocimiento de la naturaleza, disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Es decir, el hisopo se menciona como símbolo del polo opuesto del reino vegetal, desde el árbol más majestuoso hasta el arbusto más humilde. Este contraste no es casual también en el contexto de la sanación. Los mayores reyes usaban los mismos remedios sencillos de la naturaleza que el último mendigo a las puertas de la ciudad. Ante la enfermedad, como muestra la Biblia, todos eran iguales y se curaban con las mismas hierbas. Pero el contraste con el último aceite de nuestra lista será radical, porque el siguiente aceite era tan escaso y caro que su uso en una sola escena
provocó una auténtica indignación entre los presentes. Volvamos a la escena con la que empezamos este video. Una mujer llamada María, hermana de Lázaro, a quien según el Evangelio Jesús resucitó de entre los muertos, toma un frasco de alabastro lleno de nardo puro, lo rompe y unge con él los pies de Jesús, y luego los seca con su propio cabello. La casa se llena de fragancia, e inmediatamente se alza una voz de indignación. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, exclama que ese aceite podría haberse vendido por 300 denarios y el dinero repartirse entre los pobres. 300 denarios no es una cifra abstracta. Un denario era el salario diario estándar de un jornalero. Es decir, María literalmente derramó sobre los pies de Jesús casi el salario anual de una persona común. Y no es una exageración del evangelista. Lo confirman fuentes históricas independientes sobre el valor real del nardo en el siglo I. ¿Qué es exactamente el nardo? Es un aceite aromático que se obtiene de las raíces de la planta Nardostachys yatamansi, que crece exclusivamente en zonas de gran altitud del Himalaya, en los actuales Nepal, Bután y el norte de la India. El camino de este aceite hasta Judea recorría miles de kilómetros a través de montañas, desiertos y mares, pasando por numerosos intermediarios, cada uno de los cuales encarecía el precio. Cuando el frasco de alabastro con nardo llegaba al mostrador de un comerciante judío, su precio se había vuelto astronómico. En la antigüedad, el nardo se valoraba no solo por su aroma. La medicina ayurvédica, nacida en esas mismas regiones donde crecía la planta, usaba el nardo para tratar el insomnio, la ansiedad, las inflamaciones de la piel e incluso la epilepsia. Estudios modernos confirman en parte estas propiedades. El extracto de nardo contiene compuestos con acción sedante, anticonvulsiva y antiinflamatoria, y su efecto calmante sobre el sistema nervioso está respaldado por varias investigaciones farmacológicas. En el texto bíblico, el nardo se menciona también en otro lugar, en el Cantar de los Cantares, donde se describe como uno de los aromas de la amada, símbolo de pureza, belleza e intimidad profunda. Y es precisamente ese simbolismo, de intimidad extrema y de valor extremo, lo que hace tan poderoso el gesto de María. Ella no se limita a sanar los pies físicamente cansados y cubiertos del polvo del camino del Maestro. Realiza un acto de veneración absoluta e incondicional, entregando lo más valioso que tiene, sin reservarse nada. Jesús, según el texto evangélico, defiende su gesto y pronuncia unas palabras que más tarde se convertirían en una de las más citadas de toda la tradición cristiana. Ella lo hizo pensando en el día de su sepultura. Es decir, incluso aquí, en un gesto de lujo y cuidado extremos hacia una persona viva, aparece el mismo tema que vimos con la mirra. El aceite de la sanación resulta ser, a la vez, el aceite de la despedida. Y hay algo especialmente interesante. Botánicos e historiadores han debatido durante siglos si la planta que hoy se llama nardo es realmente idéntica al nardo bíblico, ya que, debido a la enorme demanda en la antigüedad, se falsificaba sin piedad. Se mezclaba con aceites más baratos, se diluía y a veces se vendían sustancias completamente distintas, haciéndolas pasar por el valioso nardo. El nardo auténtico y sin diluir, como el que usó María, era tan escaso que el mero hecho de usarlo puro se convertía en una noticia digna de mención en un texto que se lee desde hace 2000 años. 5 aceites: el de oliva, el incienso, la mirra, el hisopo y el nardo. Desde el remedio cotidiano y barato hasta el tesoro que valía un salario anual. Cada uno de ellos curaba no solo el cuerpo, sino que llevaba un profundo significado espiritual: purificación, protección, veneración, despedida. Y resulta sorprendente que, miles de años después, la ciencia moderna confirme lo que los antiguos ya sabían de forma intuitiva. Estos aceites contienen realmente compuestos con un efecto curativo real. Si este video te ha resultado interesante, dale a me gusta y suscríbete. Vienen más descubrimientos en la frontera entre la historia, la ciencia y la Biblia.